Elena no lo sabía todavía. No podía saberlo. Caminaba por una carretera que casi no existía, un camino de tierra que alguien, en algún momento muy lejano, había decidido llamar ruta. A su izquierda, los árboles formaban una pared oscura y continua. A su derecha, el campo abierto se perdía en una noche sin luna, y ella caminaba, un pie delante del otro, sin parar, porque si paraba, el miedo la alcanzaba. En sus brazos iba Sofía. 4 años, pelo castaño enredado, una manta delgada enrollada alrededor del cuerpo pequeño, los ojos cerrados, aunque Elena sabía perfectamente que no dormía. Sofía nunca dormía bien en brazos. Solo cerraba los ojos porque sentía que su madre necesitaba creer que estaba descansando. Ese tipo de sabiduría silenciosa que tienen los niños que han visto demasiado pronto. ¿Cuántas horas llevaban caminando? Elena había dejado de contar. Las horas, los días, las semanas, todo se había convertido en una sola cosa: movimiento, seguir, no detenerse, porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba recordar, y recordar era lo único que podía destruirla completamente en ese momento. Hacía 3 semanas, Rodrigo todavía estaba vivo. Hacía 3 semanas, tenían una casa. Pequeña, sí, con la pintura descascarada y una ventana que nunca cerraba del todo bien. Pero era su casa. Era el lugar donde Sofía había dado sus primeros pasos. Donde Rodrigo tomaba el café de pie cada mañana, mirando por esa ventana que nunca cerraba bien, diciendo siempre lo mismo: algún día la arreglo. Nunca la arregló. Y ahora ya no importaba. El accidente había sido un miércoles. Un día sin importancia. Un día exactamente igual a todos los demás. Elena estaba en el trabajo cuando sonó el teléfono. Y supo, antes de escuchar una sola palabra, que algo se había roto para siempre. Hay llamadas que te cambian el sonido del mundo entero. Esta fue una de esas. Rodrigo murió en el hospital esa misma tarde, sin que ella llegara a tiempo, sin que ella pudiera decirle ni una sola palabra. Solo había llegado a ver una mano quieta encima de una sábana blanca, y eso fue todo. Eso fue lo que le quedó de él. Después vinieron las facturas, el préstamo que habían pedido para el coche, el alquiler que ya tenían atrasado, el trabajo que la despidió 2 semanas después porque la empresa no podía sostener ausencias prolongadas. Todo cayó al mismo tiempo, como si el mundo hubiera esperado pacientemente a que ella estuviera en el piso para encima pisarla. Y así llegó esta noche, la última noche que tenía para encontrar algo, lo que fuera, un techo, un lugar donde poner a Sofía a salvo del frío. Había golpeado puertas en el pueblo antes de salir por ese camino. La pensión estaba llena. La iglesia, cerrada con candado. Una señora mayor le había dado una dirección con la mano temblorosa y la voz muy baja, como si le estuviera contando un secreto que no le pertenecía. Siga por este camino. Hay una casa sola, al final. Un hombre vive ahí. No sé si abre, pero es la única opción que le quedó. Elena no había preguntado más. Había tomado a Sofía y había seguido caminando. Ahora la carretera terminaba. Frente a ella, al final de un camino de piedras irregulares, había una casa. Una casa que en otro tiempo debió haber sido hermosa, con su estructura amplia y sus ventanas grandes. Ahora era solo una silueta oscura contra el cielo. Las ventanas, apagadas. El jardín, devorado por la maleza que crecía sin que nadie la frenara. Un portón de madera que alguien había atado con alambre, como si no quisiera ni que el viento entrara. Una sola luz. En el primer piso. Débil, casi moribunda. Pero luz. Elena se detuvo frente al portón. Sofía abrió los ojos. «Mamá». «Ya sé, amor, ya sé». Abrió el alambre con manos que ya no sentían bien del frío. Empujó el portón. Caminó por las piedras irregulares hasta la puerta principal. Levantó la mano y golpeó,
Silencio. Golpeó de nuevo, más fuerte. Nada. Golpeó una tercera vez, y esta vez no fue un golpe educado ni medido. Fue el golpe de alguien que no tiene a dónde ir. Un golpe que decía, sin palabras, aquí hay una persona, aquí hay una niña. Por favor, pasos. Del otro lado, pasos lentos, pesados, que no tenían ningún apuro. La puerta se abrió. El hombre que apareció no era lo que Elena esperaba, aunque tampoco sabía con exactitud qué esperaba. Era alto, amplio de hombros, con el pelo oscuro veteado de gris en las sienes y varios días de barba sin afeitar. Llevaba una camisa de franela abierta sobre una camiseta vieja, y miraba a Elena con unos ojos que no tenían curiosidad, solo tenían cansancio. El tipo de cansancio que no viene de no dormir, sino de cargar demasiado tiempo con algo que pesa mucho. La miró a ella, miró a la niña, y volvió a mirarla a ella. No, dijo. Solo eso. Una palabra seca, sin crueldad, pero sin fisura. Y comenzó a cerrar la puerta. Elena puso la mano en el marco. No lo pensó, solo lo hizo. Por favor, solo esta noche. Solo necesito un lugar donde poner a mi hija. Hace frío, y no tenemos a dónde ir. Mañana nos vamos antes de que amanezca. Le juro que no vamos a molestarle. El hombre no dijo nada. Tenía la puerta a medio cerrar, la mano apoyada en el marco, los ojos fijos en algún punto por encima de la cabeza de Elena, como si estuviera pensando en algo que no tenía nada que ver con la situación frente a él, como si mirara hacia adentro. Y entonces, Sofía levantó la vista. Solo eso, sin decir nada, sin sonreír, sin hacer ningún gesto calculado. Solo levantó los ojos, esos ojos oscuros y enormes que tenían una seriedad extraña, casi imposible para una niña de 4 años, y miró al hombre directamente, como si lo viera. No la puerta, no la situación, no el problema. A él. Algo pasó en la cara del hombre. No fue mucho, apenas una tensión diferente alrededor de la mandíbula, un segundo de quietud que no había estado ahí un instante antes, como si algo se detuviera adentro de él sin pedir permiso. Abrió la puerta. Una noche, dijo, y se dio vuelta y entró sin esperar respuesta. Elena entró con Sofía en brazos, y la puerta se cerró detrás de ellas con un golpe suave y definitivo. Adentro, olía a polvo y a madera vieja, a espacio que hacía tiempo no recibía gente, no escuchaba voces, no sentía el calor de nadie. En la sala había una sola lámpara encendida, con una luz amarilla y débil que apenas alcanzaba las paredes. Los muebles eran grandes y oscuros, cubiertos por una capa de tiempo acumulado. En la mesa del comedor había un vaso con agua y un libro abierto boca abajo, como si alguien lo hubiera dejado a mitad de una frase. El hombre señaló una puerta al fondo del pasillo. El cuarto está al final. Hay mantas en el armario. Elena asintió. Gracias. Él no contestó. Ya estaba de espaldas, volviendo hacia su silla, su libro, su silencio de siempre. El cuarto era pequeño y frío, pero tenía una cama con colchón firme, y el armario guardaba mantas gruesas y limpias, aunque olían a encerrado y a tiempo. Elena acomodó a Sofía, la tapó hasta el cuello, se acostó a su lado con la ropa puesta y esperó a que el corazón dejara de latirle tan fuerte. Sofía la miró en la oscuridad. ¿Es bueno?, preguntó, en voz muy baja, casi sin aire. Elena pensó en los ojos del hombre, en ese segundo de quietud cuando Sofía lo había mirado. No lo sé todavía, dijo con honestidad. Duerme. Sofía cerró los ojos. Elena tardó mucho más tiempo en cerrar los suyos. Despertó antes del amanecer. El cuarto todavía era oscuro, pero una claridad muy tenue comenzaba a filtrarse por las grietas de las persianas viejas. Sofía dormía, profundamente, esta vez, con la boca ligeramente abierta y el pelo extendido sobre la almohada, como algo que hubiera encontrado su lugar natural. Elena se quedó un momento mirándola. Después se levantó.
No había pensado en lo que iba a hacer. Simplemente lo hizo. Fue a la cocina, encendió la luz y miró a su alrededor con calma. El fregadero estaba lleno de platos apilados sin orden. La mesada tenía manchas antiguas que nadie había querido limpiar. El suelo necesitaba un buen fregado. Debajo del fregadero encontró detergente, un estropajo viejo pero usable, un cubo de plástico. Comenzó a lavar los platos. No lo hizo como un gesto calculado. No lo hizo para agradar ni para convencer a nadie. Lo hizo porque era lo que sabía hacer. Porque el movimiento la calmaba. Porque en el ruido suave del agua y el jabón podía pensar sin que los pensamientos la aplastaran. Lavó los platos. Limpió la mesada hasta que brilló. Encontró una escoba detrás de la puerta y barrió el suelo. Encontró una mopa y lo fregó de esquina a esquina. En el armario de la despensa había harina, huevos, mantequilla, un poco de azúcar vieja, pero todavía buena. Suficiente. Se puso a hacer pan. Mientras el pan estaba en el horno llenando la cocina de ese aroma que tiene algo de promesa, buscó qué preparar para el desayuno. Había frijoles, arroz, 2 chiles secos, media cebolla. Empezó a cocinar con lo que tenía, como siempre había hecho. Cuando el sol terminó de salir por completo, la cocina olía a pan recién hecho y a frijoles con chile. El hombre apareció en el umbral. Se detuvo. Miró la cocina limpia como si no reconociera el espacio. Miró los platos ordenados en el escurridor. Miró los frijoles humeando en la olla, el pan sobre la tabla de madera, la mesa limpia y puesta con los platos que Elena había encontrado en el aparador. La miró a ella. Ella lo miró de vuelta, sin disculparse, sin explicar, sin pedir permiso por lo que había hecho. «Buenos días», dijo simplemente. El hombre tardó un momento en contestar. Algo en su cara había cambiado desde la noche anterior, aunque era difícil decir exactamente qué. No era amabilidad. No era agradecimiento. Era algo más parecido a la confusión genuina. Como si hubiera esperado encontrar algo completamente diferente al bajar las escaleras, y no supiera bien qué hacer con lo que había encontrado en cambio. «Buenos días», dijo finalmente. Se sentó a la mesa sin más palabras. Elena sirvió el desayuno sin hacer preguntas. Sofía apareció poco después, con el pelo revuelto y los ojos todavía medio dormidos, y se sentó en la silla que su madre le señaló sin decir nada. Comieron en silencio. No fue un silencio incómodo, o quizás al principio sí lo fue, y después dejó de serlo sin que ninguno de los tres lo decidiera. Era simplemente el silencio de personas que comparten un espacio y todavía no saben bien cómo nombrarse entre sí, cómo ubicarse en la geografía del otro. Cuando terminaron, el hombre se levantó, dejó el plato en el fregadero y antes de salir de la cocina, se detuvo en el umbral. Un segundo, como si evaluara algo. «Me llamo Marcos», dijo, sin girarse del todo. «Elena», dijo ella, «y ella es Sofía». Marcos asintió con la cabeza, muy levemente, y salió. A media mañana, cuando Elena estaba terminando de limpiar el baño, escuchó que Marcos entraba por la puerta trasera. Cargaba leña. La apilaba contra la pared de la sala con un ritmo tranquilo y mecánico, sin mirar hacia el pasillo donde ella trabajaba. Sofía estaba en el jardín, mirando los arbustos con la concentración seria que ponía en todas las cosas que la interesaban. Elena se asomó a la sala cuando Marcos terminó con la leña. «Voy a limpiar la sala también, si no le molesta». Marcos la miró. «No me molesta». Eso fue todo. Elena limpió la sala sin apuro. Quitó el polvo de los muebles con un trapo húmedo. Abrió las ventanas para dejar entrar el aire y la luz del mediodía. Recogió lo que estaba tirado, ordenó lo que había en desorden, sacudió los cojines del sofá afuera en el jardín. Cuando terminó, la sala era reconociblemente la misma, pero algo en ella respiraba diferente, como si el espacio hubiera recordado para qué había sido construido.
Marcos no dijo nada cuando la vio, pero Elena notó que esa tarde, cuando se sentó a leer, eligió el sofá en lugar de la silla donde siempre se sentaba. La silla estaba en la parte más oscura de la sala. El sofá, cerca de la ventana que ella había dejado abierta. Esa noche, antes de que Elena recogiera a Sofía para dormir, Marcos dijo, sin levantar los ojos del libro: «Pueden quedarse una semana». Elena no preguntó por qué. Solo dijo: «De acuerdo». Y así empezó todo lo demás. La semana pasó. Marcos no dijo nada cuando se cumplió el plazo. Elena tampoco preguntó. Siguió haciendo lo que hacía: levantarse antes que nadie, poner orden en los rincones que iba descubriendo en aquella casa grande, que parecía tener siempre un espacio más que limpiar, cocinar con lo que encontraba, cuidar a Sofía. Y Marcos seguía en su rutina, que era casi ninguna rutina: salir temprano al campo, volver al mediodía con las botas llenas de barro, comer, leer, dormir. Una vida sin bordes visibles. Pero algo había cambiado en la textura del silencio entre ellos. Al principio, el silencio era una pared, algo que los separaba y que ninguno de los dos tocaba, porque nadie quería ser el primero en romperlo. Ahora, era más parecido a un espacio compartido, a un territorio que los dos habitaban sin rozarse. Como dos personas que aprenden a moverse en la misma habitación sin chocarse, sin necesitar explicaciones, sin exigirle nada al otro. Marcos empezó a dejar la taza de café lista en la mañana cuando salía, sin decirle nada a Elena. Solo la taza, el café ya hecho y todavía caliente, en el borde de la mesada. Elena empezó a dejarle el almuerzo tapado en la olla cuando ella y Sofía salían a caminar por el campo. Ninguno de los dos habló de estos gestos. Simplemente ocurrieron, como cosas que encuentran su lugar sin que nadie las ponga ahí conscientemente. Sofía lo observaba todo. Era así con ella desde siempre. No era una niña que hablara mucho. No desde el accidente de Rodrigo. Antes había sido diferente, según recordaba Elena, aunque a veces dudaba de sus propios recuerdos, porque el dolor tiene la costumbre de reescribir el pasado con su propio color y su propia luz. Pero Sofía observaba con una atención que iba más allá de la curiosidad normal de un niño. Lo veía todo con esos ojos grandes y serios que parecían guardar lo que miraban, como si estuviera construyendo algo adentro con cada imagen que recibía. Un día, mientras Marcos estaba reparando una bisagra rota de la puerta del granero, Sofía se acercó y se paró a su lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí, quieta, mirando cómo él trabajaba con las manos. Marcos la miró de reojo, esperó que ella se aburriera y se fuera, y como no se fue, siguió trabajando. Después de un rato, sin saber bien por qué, empezó a explicarle en voz muy baja lo que estaba haciendo. Los tornillos, la bisagra, cómo alinearlos para que la puerta cerrara correctamente sin que rechine. Sofía no dijo nada, pero asintió una vez, muy seria, como alguien que acaba de recibir información que ya sabía que era importante. Elena lo vio desde la ventana de la cocina. Se dio vuelta antes de que las lágrimas llegaran a sus ojos. Fue en la segunda semana cuando empezaron los comentarios del pueblo. Elena lo supo por la señora que vendía huevos en el mercado del martes, una mujer de unos 60 años con una amabilidad que tenía demasiados dientes y muy poca profundidad detrás. ¿Usted es la que está en casa de Marcos Villanueva?, le preguntó, entregándole los huevos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, dijo Elena, sin elaborar. ¡Ay! ¡Qué interesante! La mujer inclinó levemente la cabeza. ¿Y hace cuánto están ahí? 2 semanas. 2 semanas, repitió la señora, como si estuviera guardando el dato en algún lugar específico para usarlo después. ¿Y usted es pariente de él? No. Ah, una pausa muy cargada de peso invisible. Bueno, Marcos es un buen hombre, aunque, bueno, todos sabemos cómo es.
Qué raro que haya dejado entrar a alguien, la verdad. Elena pagó los huevos, le agradeció con brevedad y se fue. Pero el comentario se quedó caminando con ella. En los días siguientes, notó las miradas en el pueblo. No eran hostiles, exactamente. Eran curiosas, del tipo de curiosidad que en lugares pequeños se alimenta sola y crece sin necesitar mucho combustible. Una mujer joven, una niña pequeña. La casa de Marcos Villanueva, que llevaba años cerrada al mundo, como una herida que no termina de cicatrizar. Era demasiado para que nadie hablara. Un mediodía, Marcos llegó del campo, con una tensión diferente en la mandíbula y los pasos más cortos que de costumbre. ¿Pasó algo?, preguntó Elena, sin rodeos. Marcos tardó un momento. Ernesto me dijo algo en el camino. ¿Qué le dijo? Nada importante. Pero Elena sabía que sí lo era. Lo supo por cómo Marcos se sirvió el agua de pie en lugar de sentarse, por cómo miró por la ventana un segundo antes de contestarle. Así era él. No mentía, pero tampoco decía todo. Guardaba las cosas en lugares donde las palabras no llegaban fácilmente, donde nadie podía encontrarlas sin permiso. Si la situación le genera problemas, dígame, dijo Elena, mirándolo de frente. Sofía y yo podemos buscar otra cosa. No quiero causarle más complicaciones de las que ya tiene. Marcos la miró. ¿Tienen a dónde ir? Elena no contestó de inmediato. Esa respuesta fue suficiente para los dos. Marcos se sentó. Comió. No volvió a tocar el tema ese día ni los días que siguieron. Pero Elena notó que esa tarde, cuando fueron al mercado, él fue con ellas, sin explicar por qué, sin pedir que lo esperaran. Simplemente apareció en la puerta con la chaqueta puesta y esperó. Los comentarios no desaparecieron. Claro que no. Pero en el pueblo, ver a Marcos Villanueva caminar al lado de alguien, cualquier alguien, era suficientemente extraño como para detener una conversación por un momento. Y en ese momento de silencio ajeno, Elena entendió algo que no sabía cómo nombrar todavía, que Marcos no tenía miedo de los demás. Tenía miedo de sí mismo. Había un cuarto cerrado. Elena lo había notado desde el primer día en esa casa. Al final del pasillo de arriba, la última puerta, siempre con llave. Nunca mencionada por nadie. Elena no había preguntado. Había aprendido a leer la geografía de esa casa como se lee un mapa de zonas que no se deben cruzar, y esa puerta era claramente territorio prohibido, marcado sin carteles, pero inconfundible. Pero Sofía la miraba cada vez que pasaban por ese pasillo, no con la curiosidad típica de un niño que quiere saber qué hay detrás de algo cerrado, con algo más parecido al reconocimiento. Como si supiera, sin que nadie se lo dijera, que detrás de esa puerta vivía algo que no se debía despertar antes de tiempo. Una noche que Elena no podía dormir, escuchó pasos en el piso de arriba. Lentos, irregulares. Los pasos se detuvieron. Y por el crujido del piso de madera, supo que Marcos estaba parado frente a esa puerta, quieto como alguien que contempla un abismo que conoce de memoria. Después, los pasos se alejaron hacia su cuarto. Elena no preguntó nada al día siguiente, ni al otro, ni a ninguno. Pero había algo que ya sabía sin poder decirlo en voz alta. Esa puerta no era solo madera y cerrojo. Era la distancia entre quién había sido Marcos antes de que algo lo partiera, y quién era ahora. Y mientras esa puerta permaneciera cerrada, habría una parte de él que no podría llegar a ningún lado, ni hacia atrás, ni hacia adelante. La noche que todo cambió, llegó sin aviso, como suelen llegar las noches que importan de verdad. Era pasada la medianoche. Elena lo supo por el silencio total que solo existe a esa hora exacta, cuando hasta los perros del campo se callan y el mundo parece detenerse a respirar entre un día y el siguiente. Sofía dormía a su lado, o debería haber estado durmiendo. Un sonido pequeño la despertó. Un sonido que una madre conoce mejor que cualquier otra cosa en el mundo. La respiración de su hija cuando algo no va bien.
cuando el cuerpo está luchando contra algo invisible. Elena encendió la lámpara. Sofía tenía la cara colorada, encendida, los labios resecos y agrietados. Cuando Elena le tocó la frente con la palma, sintió el calor como una alarma que le recorrió el cuerpo entero. Fiebre. Alta. Demasiado alta para una niña de 4 años. Sofía, Sofía, mírame. La niña abrió los ojos. Estaban vidriosos y pesados, sin el brillo que siempre tenían. Elena salió del cuarto sin dudarlo un segundo. No pensó en la hora. No pensó en molestar, ni en lo que diría Marcos si la despertaba. Subió las escaleras de 2 en 2, fue directo hasta el cuarto de Marcos y golpeó la puerta con los nudillos. Marcos. Silencio. Marcos, necesito ayuda. La puerta se abrió casi de inmediato. Marcos estaba despierto. O al menos eso parecía. Elena no supo si lo había despertado o si ya estaba con los ojos abiertos en la oscuridad, como tantas noches. No importaba. Es Sofía. Tiene fiebre muy alta. No sé si hay un médico en el pueblo que atienda a esta hora o si hay que llevarla más lejos. Yo no tengo coche. Marcos no hizo ninguna pregunta. Se metió los pies en los zapatos, agarró las llaves del camión de la mesa de noche y bajó las escaleras delante de ella. «Envuélvela bien», dijo. Elena bajó corriendo. El camino hasta el pueblo duró 20 minutos, que para Elena fueron como horas sin fondo, sin piso, sin aire. Sofía iba en su regazo, envuelta en mantas hasta la barbilla, con los ojos cerrados y la respiración demasiado rápida para ser normal. Marcos manejaba en silencio, con las manos firmes en el volante y los ojos fijos en el camino oscuro. No dijo nada. No preguntó nada. Manejó. El médico del pueblo, un hombre de más de 60 años que vivía en el piso de arriba de su propio consultorio, abrió la puerta con cara de sueño y se transformó en pocos segundos cuando vio a la niña. La examinó con atención, tomó notas en un bloc de papel, habló de una infección que se había instalado, de fiebre que había subido demasiado rápido para esperar hasta la mañana. Le inyectó algo. Dio instrucciones claras sobre vigilancia, hidratación, señales de alarma. Elena escuchó todo con la parte de su cabeza que todavía funcionaba, y con la otra parte solo miraba a su hija tendida en la camilla angosta del consultorio. A las 3 de la mañana, la fiebre empezó a ceder. Despacio, pero cedía. Sofía abrió los ojos. Miró a Elena. Luego buscó con la vista a Marcos, que estaba sentado en una silla contra la pared, con los codos sobre las rodillas y la cara inclinada hacia el suelo, como alguien que espera y reza en silencio, aunque diga que no sabe rezar. «Marcos», dijo Sofía, con voz débil, casi sin volumen, pero claramente. Su nombre, sin confundirlo con nada. Marcos levantó la cabeza. La niña lo miraba fijo. «Gracias», dijo. Marcos no dijo nada, pero algo en su cara se movió. Algo que estaba muy adentro y que llevaba mucho tiempo sin moverse, sin que nadie lo tocara. Como tierra que se abre en una grieta muy fina después de un invierno que duró demasiado. Elena miró hacia la pared. Porque había cosas que se debían ver, y había cosas que se debían dejar en paz, que pedían privacidad, aunque no tuvieran palabras para pedirla. 3 días después, mientras Elena estaba en la cocina pelando papas, escuchó pasos en el piso de arriba. Los pasos de Marcos, lentos y reconocibles. Y luego, un sonido que no había escuchado en ninguno de los días anteriores. El chirrido largo y quejumbroso de una cerradura oxidada. El ruido sordo y definitivo de una puerta que llevaba mucho tiempo sin abrirse. Elena se quedó completamente quieta. Siguió cortando las papas. Marcos bajó media hora después. No dijo nada sobre lo que había pasado arriba. Pero cuando se sentó a cenar esa noche, había algo diferente en la manera en que ocupaba el espacio. Más liviano. Como si hubiera dejado caer en algún lugar del piso de arriba algo que había estado cargando con los hombros durante años sin darse cuenta del peso exacto que tenía. Después de cenar,
Mientras Sofía dibujaba en la mesa, con un trozo de carboncillo que había encontrado en un cajón de la cocina, Marcos sacó algo del bolsillo de la camisa. Era una fotografía. Pequeña, un poco amarillenta en los bordes por el tiempo. La puso sobre la mesa frente a Elena, sin decir nada, sin preámbulo. Elena la miró. Era Marcos, más joven, con la cara sin esa tensión que parecía permanente, sonriendo, con una mujer a su lado que reía hacia el otro lado, como si alguien le hubiera dicho algo gracioso exactamente en el momento en que el obturador bajó. Había árboles detrás de ellos, verdes y llenos. Una tarde de verano que se veía tan viva que dolía un poco mirarla. Elena no preguntó quién era la mujer. No hacía falta preguntarlo. Se fue, dijo Marcos. Y no fue una explicación ni una historia completa. Solo fue una frase, 3 palabras que cargaban todo lo que él no había dicho en 4 años de silencio. Elena asintió despacio. Rodrigo murió, dijo ella. La primera vez que lo decía en voz alta, desde que todo empezó. Desde la noche del hospital, desde la sábana blanca y la mano quieta. Y la palabra murió sonó diferente cuando la dijo ahí, en esa cocina con olor a comida y a carboncillo de niño. No como un abismo que se abre, como algo que ya había pasado y que sin embargo todavía era real, todavía tenía peso, todavía merecía ser nombrado. Marcos la miró. ¿Lo extrañas? Todos los días, dijo Elena. Aunque a veces ya no sé si lo extraño a él o si extraño la vida que teníamos juntos. Si son la misma persona o si son 2 cosas distintas. Marcos pensó en eso un momento largo, mirando la fotografía sobre la mesa. Creo que son lo mismo, dijo finalmente, con la quietud de alguien que habla desde adentro de una herida y no desde afuera. Elena no supo si estaba hablando de Rodrigo o de la mujer de la foto. Quizás él tampoco lo sabía con certeza. En los días que siguieron, el cuarto del final del pasillo dejó de estar cerrado con llave. Marcos no convirtió esto en un anuncio ni en un acontecimiento que mereciera ser comentado. Simplemente una tarde dejó la puerta abierta cuando bajó. Elena lo notó desde el pasillo, registró el hecho, y no dijo nada. No entró, no preguntó. Solo lo reconoció como una de esas cosas que ocurren cuando algo adentro de una persona cede lo suficiente para dejar pasar un poco de aire fresco. Lo que sí cambió de manera visible fue la manera en que Marcos habitaba la casa. Antes pasaba por los cuartos como si los atravesara sin verlos, como si fueran solo obstáculos entre un lugar y otro. Ahora se detenía. Se quedaba parado en la sala con el café en la mano, mirando la luz que entraba por la ventana que Elena había limpiado el primer día. Empezó a hablar en las cenas, no mucho, nunca demasiado, pero algo. Una observación sobre el tiempo que cambiaba. Una pregunta sobre el pan que ella hacía diferente cada vez. Una vez, con visible incomodidad, una historia corta sobre un zorro que había visto en el campo al amanecer, contada con la torpeza evidente de alguien que no estaba acostumbrado a contar cosas sobre sí mismo. Sofía lo escuchaba todo, inmóvil, con esa atención que ponía en todo lo que le importaba. Y una tarde, mientras Marcos arreglaba el portón del jardín con herramientas oxidadas y Sofía jugaba entre las piedras del camino, Elena escuchó a su hija decirle algo en voz muy baja. No alcanzó a oír las palabras desde la ventana, pero vio que Marcos dejaba el destornillador sobre el pasto, se agachaba hasta quedar al nivel exacto de los ojos de la niña y le contestaba algo, despacio, mirándola directamente. Y Sofía asintió, muy seria, como si acabaran de llegar a un acuerdo que los dos entendían sin necesitar explicarlo más. La crisis llegó desde afuera, como suelen llegar las cosas que más nos cuestan. No por donde esperábamos el golpe, sino por donde éramos más vulnerables sin saberlo. Era un martes de mañana. Marcos había ido al pueblo solo a buscar materiales, algo que raramente hacía.
Elena estaba colgando ropa en el jardín, con las manos frías por la brisa y la mente en otro lado, cuando llegó un coche que no conocía. Un sedán oscuro, limpio, que no pertenecía al paisaje de esa carretera de tierra. Una mujer de unos 50 años bajó del coche, bien vestida, con esa postura de quien está acostumbrado a que las cosas salgan como espera. Bajó con una sonrisa que intentó ser amable y no terminó de serlo, y se presentó como Hortensia, prima de Marcos, que vivía en la ciudad y había venido de paso. Elena la invitó a pasar. No supo qué más hacer. La mujer entró, miró la casa limpia, con una expresión difícil de leer, miró a Sofía, que dibujaba tranquilamente en la mesa del comedor, y se sentó, con la postura de alguien que se sienta a una reunión cuyo resultado ya conoce de antemano. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó. 1 mes, dijo Elena. 1 mes, repitió la mujer, exactamente igual que la señora del mercado. ¿Y tienen algún arreglo formal con Marcos? No. Entiendo. La mujer cruzó las manos en el regazo, con una calma que era en sí misma una forma de presión. Mire, no quiero ser grosera, pero Marcos ha pasado por momentos muy difíciles, momentos en que no siempre tomó las mejores decisiones para sí mismo. Y hay personas en el pueblo y en la familia que estamos preocupadas porque alguien pueda aprovecharse de su buena voluntad. Elena miró a la mujer. No sintió ira. Sintió algo más frío que la ira, algo muy parecido al cansancio profundo de haber tenido que demostrar, a lo largo de toda su vida, que no era lo que otros decidían que era antes de conocerla. ¿Qué es exactamente lo que le preocupa?, preguntó, con una voz muy tranquila y muy controlada. La mujer abrió la boca, la cerró, buscó las palabras correctas con cuidado visible. Solo quiero asegurarme de que la situación es transparente. La situación, dijo Elena, es que perdí a mi marido, perdí mi trabajo y perdí mi casa. Que una noche de frío, con mi hija de 4 años en brazos y sin ningún otro lugar a donde ir, golpeé la única puerta que encontré al final de un camino. Que Marcos nos dejó entrar. Que desde entonces limpio esta casa, cocino y cuido de ella como pago por el techo, y que no le he pedido nada más que eso. La mujer no dijo nada. Eso es todo, dijo Elena. Si le parece que eso no es suficientemente transparente, o si cree que le estoy haciendo algún daño a Marcos, puede decirme cuándo quiere que nos vayamos. Y nosotras nos iremos. Sofía había dejado de dibujar en algún momento de la conversación. Miraba a la mujer con esos ojos enormes y serios que no juzgaban, pero tampoco se apartaban. La mujer miró a la niña. Algo en su cara cambió, apenas 1 milímetro, pero cambió. Se levantó. No hace falta que se vayan, dijo, y salió. Cuando Marcos volvió del pueblo y Elena le contó lo que había pasado, él se quedó quieto en el medio de la cocina un momento largo. ¿Qué le dijiste?, Elena se lo repitió, con las mismas palabras. Marcos la miró. Algo en esa mirada era diferente de todo lo que Elena había visto antes en sus ojos. No era agradecimiento, que es más fácil de dar. Era algo más cercano al respeto, del tipo que no se entrega fácilmente ni se retira sin razón. Bien, dijo. Y eso fue todo lo que dijo. Pero esa noche, cuando Elena fue a apagar la luz de la cocina antes de irse a dormir, encontró sobre la mesa un papel doblado. Lo abrió con cuidado. Era un dibujo, hecho con el carboncillo de Sofía, con esa precisión torpe y absoluta que tienen los dibujos de los niños cuando quieren decir algo en serio. Una casa con una puerta abierta de par en par. Y 3 figuras adentro. Pequeñas, toscas. Pero ahí estaban los 3, sin ninguna duda. Debajo del dibujo, en letra de Sofía, con las letras grandes y un poco inclinadas hacia la derecha como siempre. Nuestra casa. Elena se sentó en la silla de la cocina. Sostuvo el papel con las 2 manos abiertas. Y lloró.
No del tipo de llanto que duele y desgarra, del tipo que afloja algo que llevaba demasiado tiempo apretado sin que nadie lo suelte. Al día siguiente, fue Marcos quien encontró el dibujo. Elena lo había dejado sobre la mesa sin querer, olvidado en el movimiento del desayuno. Lo vio cuando se sirvió el café de la mañana. Lo miró un momento largo, de pie junto a la mesada. Después, lo dobló con cuidado, con más cuidado del que usaba para cualquier otra cosa, y se lo guardó en el bolsillo de la camisa, cerca del pecho. Elena estaba en el pasillo cuando lo vio hacer eso. No dijo nada. No hacía falta. Lo que ocurrió después sucedió de una manera tan silenciosa y tan definitiva que Elena tardó varios días en entender por completo lo que había cambiado. Marcos empezó a hablar. No mucho. Nunca sería un hombre de muchas palabras, y eso no iba a cambiar. Pero empezó a decir cosas que antes no decía, en esa manera suya de hablar que era concisa y directa, y que a veces podía sonar brusca a quien no la conociera, pero que Elena había aprendido a leer como honesta, como alguien que no desperdicia palabras y por eso cada una pesa. Le preguntó un día qué tipo de trabajo había hecho antes de quedarse sin empleo. Elena le habló de contabilidad, de facturas, de números en pantallas que al final del día decían si algo funcionaba o no. Marcos escuchó sin interrumpir, con atención real. Otro día, le preguntó qué cosas le gustaban a Sofía. Elena le habló de los dibujos, de los animales, de esa manera extrañamente seria que tenía la niña de observar el mundo como si tomara notas. Hay conejos silvestres al sur del campo, dijo Marcos, después de un momento. Si uno se queda quieto el tiempo suficiente, salen. No hay que buscarlos, solo hay que esperar. Al día siguiente, temprano, antes de que la neblina terminara de levantarse, Marcos tocó la puerta del cuarto y le dijo a Sofía que si quería, podía venir. Sofía se puso los zapatos antes de que nadie se los pidiera. Elena los vio irse desde la ventana de la cocina, el hombre grande y la niña pequeña, caminando uno al lado del otro por el camino de tierra que se perdía hacia el sur. Volvieron una hora después. Sofía tenía los ojos brillantes de esa manera especial que tiene la luz en los ojos de un niño cuando algo lo ha tocado de verdad. No dijo nada sobre los conejos. No hizo un relato. Solo, cuando se sentó a desayunar, eligió la silla más cerca de Marcos, la que normalmente dejaba vacía. Y Marcos lo notó. Claro que lo notó. Y no dijo nada. Pero la comisura de su boca se movió, apenas 1 milímetro hacia arriba. Solo 1 milímetro. Pero estuvo ahí. Elena tuvo que mirar hacia la ventana para no demostrar lo que sentía. Fue una tarde tranquila de un martes sin ningún acontecimiento particular, cuando Sofía pronunció la frase. Estaban los tres en la sala. Marcos leía en el sofá, con el libro apoyado sobre una rodilla. Elena cosía un pantalón de Sofía, que se había roto en la rodilla durante alguna de sus exploraciones del jardín. Sofía dibujaba en el suelo con sus carboncillos, rodeada de papeles dispersos, como hojas caídas. Sin levantar la vista del dibujo, sin cambiar el tono ni anunciarlo, Sofía dijo: «Esta es nuestra casa». No fue una pregunta, no fue una reclamación ni una petición. Fue una afirmación simple, dicha con la misma convicción tranquila y absoluta con que una niña de 4 años dice «el cielo es azul» o «los perros tienen 4 patas». Como algo que ya era un hecho del mundo y que por lo tanto no necesitaba ningún tipo de negociación ni de permiso. Elena levantó los ojos del pantalón. Marcos cerró el libro muy despacio, con los dedos todavía dentro de las páginas. Sofía siguió dibujando. El silencio que siguió duró varios segundos que ninguno de los tres llenó. No fue un silencio de tensión, ni de incomodidad, ni de cosas que se postergan. Fue el silencio de cosas que se acomodan en su lugar con un sonido que nadie escucha
pero todos sienten. Marcos miró a Elena. Elena lo miró a él. Ninguno dijo nada por un momento. Porque no hacía falta todavía. Porque algunas cosas tienen que respirar un rato antes de ser dichas en voz alta, sin que se rompan. Sofía añadió una chimenea al dibujo, con el humo saliendo en espiral hacia arriba. Esa noche, Marcos esperó a que Sofía estuviera dormida y el silencio de la casa fuera completo. Y salió al jardín. Elena lo siguió sin que él se lo pidiera. Se sentaron en el banco de piedra junto a la pared del granero, donde a veces Marcos se ponía a mirar el atardecer en las tardes cuando creía que nadie lo miraba a él. El cielo estaba lleno de estrellas, más de las que se pueden contar. Hacía frío, pero no el frío que duele, el frío que aclara. Marcos habló primero. No soy fácil, dijo, sin rodeos, sin preámbulo, como él hablaba siempre. Lo sé, dijo Elena. Hay cosas que no sé hablar bien. Hay días que necesito estar solo, sin poder explicar por qué, sin que tenga que ver con nada ni con nadie. Hay veces que me cierro y no encuentro la manera de abrirme aunque quiera. Marcos, déjame terminar. Elena calló. Llevo 4 años en esta casa, solo porque en algún momento decidí que era lo que necesitaba. Y puede que al principio lo haya necesitado de verdad. Pero en algún punto dejé de necesitarlo y seguí igual por costumbre. O por miedo. No sé bien cuál es la diferencia entre las dos cosas. Hizo una pausa. Miró el campo oscuro que se extendía más allá del jardín. Cuando ustedes llegaron esa noche, lo primero que pensé fue que iba a ser un problema. Y lo segundo que pensé fue que si dejaba entrar a la niña una sola noche, lo arreglaría solo por la mañana. Que todo seguiría igual. Elena no dijo nada. Pero la niña te mira de una manera... Se detuvo. Buscó las palabras en el silencio durante un momento. No te juzga. No te pide nada. No espera nada de ti. Solo te mira. Y no sé cómo explicar con exactitud lo que hace eso en alguien que lleva años sin que nadie lo mire de esa forma. Elena lo sabía. Lo había visto hacer lo mismo con ella, mucho antes del accidente, cuando Sofía era todavía muy pequeña. Esa mirada, que no era la inocencia habitual de un niño, sino otra cosa más difícil de nombrar. Una especie de presencia completa, de testimonio sin juicio. Quiero que se queden, dijo Marcos. Sencillamente, sin adornos, sin preparación. No porque necesite ayuda con la casa o porque los desayunos me hagan bien, aunque es verdad que sí, sino porque, cuando bajo por la mañana y hay alguien en la cocina, me da una sensación que no había tenido en 4 años. Elena lo miró. ¿Qué sensación? Marcos pensó en eso durante un momento con la mirada en las estrellas. Que vale la pena levantarse, dijo. Elena sostuvo esas palabras en el frío silencioso de la noche, sin apresurarse a contestar. No vengo sin cosas rotas, dijo finalmente. Sofía tampoco. No habla mucho desde que murió su padre. Hay noches que llora y no quiere que nadie la toque. Hay días en que yo tampoco soy fácil, ni tranquila, ni lo que quisiera ser. Lo sé, dijo Marcos. Y no sé a dónde vamos. No puedo prometerte nada sobre lo que viene, porque la última vez que hice planes, el mundo se los llevó sin avisar y sin pedir permiso. No te estoy pidiendo promesas, dijo Marcos, con la misma calma directa de siempre. Te estoy pidiendo que se queden. Eso es todo. Lo demás se ve sobre la marcha, un día a la vez. Elena miró las estrellas. Pensó en Rodrigo. No con el dolor agudo que había tenido los primeros meses, sino con algo más parecido a la paz que viene después, cuando el dolor ya encontró su lugar y no ocupa todo el espacio. Pensó en lo que él le habría dicho si estuviera ahí sentado en ese banco de piedra frío, mirando ese cielo lleno. Sabía exactamente qué le habría dicho. Porque Rodrigo siempre fue mejor que ella para soltar las cosas sin perderlas. Está bien, dijo. Marcos asintió una vez, despacio. No se tocaron. No se abrazaron.
No hubo ningún gesto dramático que sellara el momento. Solo dos personas sentadas en un banco de piedra bajo un cielo lleno de estrellas frías, que habían decidido algo juntos. Algo que todavía no tenía un nombre preciso, pero que ya era completamente real. El frío de la noche los rodeaba por completo, pero ninguno de los dos se levantó a entrar. A la mañana siguiente, Sofía bajó a desayunar y encontró a Marcos ya en la cocina, cosa que no había pasado ninguna vez antes. Siempre era Elena la primera en bajar. Marcos estaba intentando hacer el café con una torpeza tan evidente que dejaba claro que rara vez lo preparaba él mismo. Sofía se paró en el umbral y lo miró. ¿Quieres que te ayude? Marcos la miró. ¿Tú sabes hacer café? No, dijo Sofía, completamente seria. Pero puedo mirar. Marcos la miró un momento, y después se rió. Fue breve, un poco áspero, como algo que no había salido en mucho tiempo y tenía el polvo del olvido encima. Pero fue real, completamente real. Una risa de verdad. Elena, que estaba en el pasillo y lo escuchó desde ahí, se quedó quieta un momento contra la pared fría, con los ojos cerrados. Ese sonido pequeño y torpe y absolutamente real. Era el sonido de una puerta que se abría. Hay historias que no terminan con explosiones ni con revelaciones que lo cambian todo de un golpe. Hay historias que terminan así, despacio y sin aviso, con el sonido del café en la mañana, con unos pasos conocidos en la cocina, con una niña que dibuja conejos en un papel, mientras un hombre que olvidó cómo reírse aprende otra vez, de a poco, sin que nadie se lo exija ni se lo pida. Elena no había buscado esto. No había caminado por esa carretera oscura, buscando una segunda oportunidad ni una nueva historia que contar. Había caminado buscando un techo para su hija, un lugar donde el frío no alcanzara esa noche. Pero hay puertas que uno toca para sobrevivir y que, sin embargo, terminan siendo las puertas más importantes que va a cruzar en su vida. Puertas que no tienen nada de extraordinario desde afuera y que guardan adentro algo que no se puede imaginar antes de entrar. Y hay personas que abren esas puertas sin saber que al hacerlo también se están abriendo a sí mismas. Marcos nunca diría esto en voz alta. No era su manera y nunca lo sería. Pero Elena lo sabía. Lo veía en la forma en que dejaba la taza de café lista cada mañana, en la forma en que esperaba siempre a que Sofía terminara de hablar, antes de contestarle, sin apuro, sin distracción, como si sus palabras fueran lo más importante que había en el cuarto. En la forma en que una noche, sin decir nada, sin anunciarlo, había puesto la fotografía amarillenta sobre la repisa de la chimenea, no escondida en un cajón, no guardada en el cuarto del pasillo, ahí, a la vista, en el lugar de los objetos que merecen ser vistos, no como un olvido de lo que había sido, como una parte de la historia que también merecía tener su lugar. Porque Marcos estaba aprendiendo, torpemente, de a días sin que ninguno fuera igual al anterior, que guardar a los muertos no era lo mismo que cargarlos como un peso que aplasta, que podías llevar a alguien muy adentro sin que ese peso te impidiera moverte hacia adelante, que la vida que uno había tenido no cancelaba la vida que podía todavía construirse. Y Elena había aprendido, también de a días, también sin ninguna elegancia, que pedir ayuda no era rendirse, que tocar una puerta en la oscuridad no era debilidad, sino exactamente lo contrario, que sus manos podían construir cosas nuevas sin traicionar todo lo que habían sostenido antes. Sofía lo supo antes que los dos. Como suelen saber los niños, las cosas que los adultos tardan demasiado tiempo en ver. Hubo una tarde de primavera, meses después de esa primera noche fría, en que Marcos terminó de arreglar la ventana que nunca cerraba del todo bien. Era la ventana pequeña de la cocina, la que tenía el marco de madera hinchado por años de humedad y la bisagra torcida desde hace tanto que nadie recordaba cuándo había empezado a fallar.
Llevaba semanas con los tornillos y las herramientas puestas sobre la mesada, esperando el momento que siempre se postergaba. Esa tarde de primavera, con la luz entrando de lado y Sofía instalada a su lado como de costumbre, se puso finalmente a arreglarla. Sofía le fue pasando las herramientas sin que él las pidiera, en el orden correcto, porque ya había aprendido cuáles eran cuáles y para qué servía cada una. Cuando la ventana cerró bien, con un clic limpio y firme que no había tenido en años, Sofía aplaudió. Una sola vez, muy seria y muy satisfecha. Marcos la miró. Bien, dijo, y fue suficiente. Elena lo escuchó desde la sala y no dijo nada. Solo cerró los ojos por un segundo y sintió algo que no sabía bien cómo llamar, pero que reconocía de cuando era más joven, de antes de que el mundo se pusiera tan pesado. Algo que se parecía a la tranquilidad. No la tranquilidad falsa de creer que todo está resuelto o que nada puede salir mal, porque eso no existe, sino la tranquilidad real de saber que, pase lo que pase, no estaba sola. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Hay personas que llegan a tu vida disfrazadas de emergencia, que golpean tu puerta en la oscuridad y entran con el frío pegado a la ropa y un niño dormido en los brazos y todo lo que tienen puesto. Y tú abres sin saber bien por qué, sin poder explicarte en ese momento qué fue exactamente lo que te detuvo cuando ibas a cerrar la puerta. Y años después, si eres honesto contigo mismo, te das cuenta de que lo que te detuvo no fue la lástima, ni el deber, ni ninguna virtud que puedas nombrar con comodidad frente a otros. Lo que te detuvo fue que algo en ti todavía quería vivir. Y reconoció en esos ojos, en los ojos oscuros y enormes de una niña de 4 años que te miraba sin juzgarte, sin pedirte nada, solo mirándote como si te viera de verdad, que afuera del frío también eras tú el que esperaba que alguien abriera, que también estabas del otro lado de una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Eso es lo que hay que entender de esta historia, que a veces la puerta que necesitas abrir no está en ninguna pared de ninguna casa, está adentro, y que la gente correcta no es la que te la abre a la fuerza ni la que te explica cómo hacerlo. Es la que se queda el tiempo suficiente para que tú mismo encuentres la llave.